confirmar que me escuchen, por favor. Sí, doctor, se escucha. Ok, entonces, bueno, ya les doy la bienvenida a esta primera clase de la materia de nutrición. Ya, bueno, ahora nos ha tocado empezar, sí, en este semestre, en este bloque, entonces vamos a dar inicio. Tengo entendido que hoy en la mañana es la inauguración oficial, pero ya vamos a empezar ahora con la clase teórica. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al programa, al cronograma, empezamos. Voy a empezar a compartir la presentación. Ahí estamos, se ve, ¿cierto? Sí, se ve, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces vamos a dar inicio. El día de hoy y mañana vamos a hablar lo que es la evaluación del estado nutricional y se va a ir continuando con el doctor Ricardo Sevilla en diferentes etapas de la vida, ¿ya? Tanto del niño, del adulto mayor y en la mujer embarazada. Entonces, de inicio vamos a dar una introducción general, ¿ya? Y nos vamos a enfocar a qué parámetros o métodos de evaluación del estado nutricional debemos priorizar y debemos conocerlos, ¿no? Entonces, de inicio, ¿cuál es el objetivo de la evaluación del estado nutricional? Si nosotros nos damos cuenta actualmente, todo lo que es salud o enfermedad van de la mano con lo que es la nutrición, ¿sí? Si hablamos de salud, también tenemos que hablar de un estado nutricional adecuado. Lo mismo, si estamos hablando de enfermedad, implica también ver cómo está el estado nutricional. Es decir, si tenemos un paciente muy complicado, un paciente con cáncer, vamos a poner un ejemplo, un paciente con cáncer y su estado nutricional está muy comprometido, es decir, tiene una malnutrición por déficit, tendremos que mejorar su estado nutricional. Entonces, el punto es que cuando nosotros hablamos de evaluar el estado nutricional, el propósito es determinar el nivel de salud y bienestar de un sujeto desde el punto de vista de su nutrición. ¿Ya? Entonces, ese es el principal objetivo de cuando evaluamos el estado nutricional. ¿Qué métodos o qué parámetros vamos a utilizar para realizar una buena evaluación del estado nutricional? Si yo empiezo a revisar un libro o las referencias bibliográficas, entro, no sé, una búsqueda por internet, libros de nutrición, medicina interna, etcétera, voy a encontrar una lista larga de qué métodos, de qué parámetros puedo utilizar para la evaluación del estado nutricional. Ahora bien, por otro lado, mucha gente, principalmente la que no está en el área de la salud, estado nutricional significa simplemente para esta gente conocer el peso y la talla y listo. Y con eso se piensan que se va a obtener el ver cómo está el estado nutricional. Entonces, eso es lo que como médicos generales nosotros tenemos que tener clara la figura, ¿sí? ¿Ya? ¿Cuáles son los parámetros o los pilares? Nosotros los llamamos así, y aquí yo les presento. Hemos sintetizado en estos 5 parámetros o los 5 pilares para realizar una buena evaluación del estado nutricional. El primero es la evaluación clínica, ¿ya? Esta evaluación está enfocada a la parte nutricional. Es decir, si yo quiero saber cómo está el estado nutricional, nosotros lo vamos a dirigir
específicamente a la parte nutricional. Ya todos sabemos hacer una historia clínica, ya desde tercer año hemos aprendido a hacer las historias clínicas, entonces en base a eso nosotros realizamos esta evaluación clínica. Ya más adelante vamos a ver ya ejemplos y vamos a tener clara la idea. La antropometría, esta ya es una evaluación más objetiva, porque lo que es la antropometría es, vamos a medir, ¿sí? Tanto el peso, la talla, las circunferencias, entonces es todo lo que vamos a ver y con eso vamos a poder evaluar cómo está el estado antropométrico de un paciente o de pacientes, depende del objetivo. La evaluación bioquímica, ¿sí? O los exámenes bioquímicos, es como en todo paciente con enfermedad, cuando nos necesitamos apoyos de laboratorio, ¿sí? Viene a ser algo similar. Nosotros nos vamos a apoyar en exámenes bioquímicos. Por ejemplo, yo estoy evaluando niños con malnutrición por déficit, o sea, desnutridos, ¿no? Tendré que pedir los exámenes que me van a ayudar para confirmar mi impresión diagnóstica. Las pruebas inmunológicas, igual, tengo pacientes desnutridos, ¿sí? Entonces, el apoyo va a ser en base a las pruebas por inmunodeficiencia, ¿no? Es decir, tendré que medir CD4, CD8, etcétera, ¿no? Ver cómo está la concentración de linfocitos. Lo vamos a ir desarrollando cada uno de estos parámetros más adelante. Y por último, dentro de estos 5 pilares, para realizar una buena evaluación del estado nutricional, tenemos las encuestas alimentarias, ¿ya? Las encuestas alimentarias, como su nombre indica, son encuestas, o sea, es un método subjetivo donde nos va a mostrar, nos va a apoyar la evaluación que estamos buscando. Yo les pongo un ejemplo. Por ejemplo, quiero saber cómo está el estatus del hierro en niños menores de 5 años en cualquier comunidad. Vamos a poner una comunidad, no sé, pues Bolívar, una comunidad muy pobre. Quiero saber si hay anemia en estos niños menores de 5 años. Por supuesto, les voy a tomar una muestra de sangre, vamos a medir las concentraciones de hierro, de un hemograma, ferritina, transferrina, todo lo que es el perfil de hierro. Haremos también una evaluación antropométrica, también una evaluación clínica, pero aquí fíjense, es muy importante ver las encuestas alimentarias, es decir, realizar una anamnesis bien dirigida, pero respecto al consumo de hierro. ¿Sí? Yo quiero saber, tener una estimación de cuánto es el consumo de hierro en su alimentación. Puede ser que en esta comunidad, Bolívar, que es una de las comunidades más pobres, el consumo sea muy limitado, es decir, a veces la gente solo come carne, que es la fuente más rica de hierro, los días feriados o domingos. Entonces eso ya es un parámetro para nosotros. Entonces, en ese aspecto, las encuestas alimentarias nos ayudan mucho, ¿ya? Y no solo para eso, si yo quiero evaluar los pacientes diabéticos, necesito saber cómo está el estado nutricional de pacientes diabéticos no sé, en jóvenes adultos de la Facultad de Medicina. También me sirven las encuestas alimentarias, cuánto es el consumo de hidratos de carbono en estos pacientes, cuánto es el consumo de grasas, los hidratos de carbono, de azúcares simples, azúcares complejos, etc. Entonces yo puedo enfocarlo de acuerdo a lo que estoy buscando y puedo estandarizar una encuesta y realizarla, lo cual me servirá de apoyo para los otros parámetros. ¿Ya? Entonces empezaremos. Entonces lo que yo quiero, por favor, que recuerden estos 5 pilares o parámetros para realizar una buena evaluación del estado nutricional. ¿Ya? La evaluación clínica, la evaluación antropométrica, los exámenes bioquímicos, pruebas inmunológicas y las encuestas alimentarias. La evaluación clínica. Como les decía, la evaluación clínica la vamos a enfocar a la parte nutricional, ¿sí? Entonces nos interesa una anamnesis
dirigida a la parte nutricional. Me interesa saber los antecedentes prenatales, natales y postnatales, por ejemplo, los antecedentes no patológicos, los patológicos, y también aquí es importante los hábitos y costumbres. Yo les pongo aquí un ejemplo. A ver, para que podamos comprenderlo mejor, la evaluación clínica. Tengo un paciente masculino de 3 meses de edad que acude a control niño sano. ¿Sí? Ahora el control niño sano es muy importante en todo, tanto en la seguridad social como en el SUS, porque, por ejemplo, en la seguridad social les dan su subsidio con la condición de que la madre le lleve a su control niño sano mensualmente. Menores de 1 año cada mes. Lo mismo en el SUS. Reciben un bono, el bono Juan Azurduy. Entonces, nos llega este paciente, la enfermera lo pesa y tiene un peso de 3.300 gramos y tiene una talla de 51 centímetros. Actualmente la mamá dice que no tiene ninguna sintomatología, está activo. ¿Qué les llama la atención en este paciente? Fíjense, tiene 3 meses, acude a control niño sano y tiene un peso de 3.300 y una talla de 51 centímetros. ¿Les llama la atención algo? Si alguien me puede ayudar. Doctor, tal vez el peso y la talla Sí, ¿qué has notado? Está muy bien. están inferiores a la edad que tiene. Claro que sí, muy bien, a eso quería ir. Entonces, fíjense, este bebé de 3 meses, este varoncito de 3 meses lactante, tiene un peso de 3.300, o sea, tiene un peso de un recién nacido a término. Un recién nacido a término adecuado para la edad gestacional, nacen con un rango de 2.700 a 3.500. Entonces, ese niño tiene este peso. La talla, ¿cuál es el promedio de talla? Nacen con un promedio de 50 centímetros. Entonces, este paciente también tiene una talla de un recién nacido. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Entonces, ¿qué es lo que yo haría si nos imaginamos que está aquí la madre? Tendría que yo preguntarle todo esto, antecedentes prenatales. Señora, ¿cómo ha sido su embarazo? Ha sido muy difícil, he estado 3 veces internada por amenaza una por amenaza de aborto, 2 amenazas de parto, natales, y al final, dentro de los antecedentes natales, ha nacido de 32 semanas, porque se ha roto la bolsa, ha habido una ruptura prematura de membranas, y dentro de los antecedentes postnatales, pues ha estado, como es un prematuro, ha estado en incubadora alrededor de 12 días, ha requerido oxígeno, ha requerido alimentación por sonda. Entonces, fíjense cuán importante es eso, ¿ya? Y no solo abocarme a esto, ¿no? Decir 3 meses, pero tiene su peso y su talla muy bajos. No, tengo que mandarlo al CRIN, al Hospital de Niño en Cochabamba, ¿no? Entonces, primero tenemos que hacer una buena anamnesis, siempre enfocados a la parte nutricional. Dentro de los antecedentes patológicos, tendrá una enfermedad de base, ese prematuro probablemente tenga una cardiopatía congénita que también afecta lo que es el desarrollo y crecimiento, ¿sí? Dentro de los hábitos y costumbres. Otro, que yo le pregunto, a ver, señora, a su bebé, ya después de hacer una buena anamnesis respecto a los antecedentes prenatales, natales, postnatales, ¿qué lechecita le da? Y la madre me dice, sí, yo le daba, bueno, mi pecho no le he dado porque ha estado en neonatología 2 semanas y yo estaba mal, etcétera, no le doy. Le daba la fórmula, pero desde hace 1 semana le doy la leche del subsidio, o sea, la leche que nos dan en el subsidio. ¿Sí? Nos dan en el subsidio esa leche, la PIL, ¿cierto? ¿Qué les parece? ¿Está bien que le dé la leche PIL a esta edad? Tiene 3 meses. Doctor, debería seguir dándole pecho. Ya no le da pecho porque la mamá también estaba delicada. ¿Y por qué no le debería dar la leche PIL? Que no tiene todas las inmunoglobulinas que le puede transferir lo que es la leche materna.
Muy bien, es el principal motivo. ¿Qué más? Ya. Entonces, todo eso es lo que, fíjense cuán importante es. Estamos lanzando así ideas, ¿sí?, que son importantes y que ocurren. La leche del subsidio, lamentablemente, la que nos da en el subsidio, es una leche entera, ¿sí? Y esa leche, si revisamos, se debe introducir en el niño a partir de los 2 años, ¿sí? Haciendo algunas diluciones, podemos introducirla a partir del año, pero la leche entera que nos da en el subsidio está indicada a partir de los 2 años. Y ya vamos a ver en las clases prácticas por qué. Hay varios motivos, pero uno de los más importantes es lo que ha mencionado. La leche entera y cualquier otra fórmula no tiene las inmunoglobulinas que tienen la leche materna. Fíjense cuán importante. ¿Ya? Entonces, fíjense, yo les estoy lanzando cosas que son importantes. Sin embargo, la mamá igual nos dice, pero doctor, ha sido prematuro de 32 semanas, pero ahora, ¿cómo está su peso? Quiero saber cómo está su talla. Entonces, veremos con cuánto de peso ha nacido y con cuánto de talla ha nacido. Una de las maneras, o sea, la primera en realidad, la primera forma de corregir la edad gestacional, eso se llama edad corregida, se llama. O sea, yo tengo que corregir la edad gestacional. Me explico. Un recién nacido a término adecuado para la edad gestacional nace con más o menos 40 semanas. Eso es lo ideal. Pero este paciente ha nacido de 32 semanas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy corrigiendo la edad gestacional. ¿Cuánto le ha faltado? 8 semanas, que eso es más o menos 2 meses. ¿Ya? Entonces, este niño se ha adelantado 2 meses. Si yo le resto a los 3 meses de edad con la que le estoy evaluando, entonces este niño, 3 menos 2 meses, en realidad sería que tiene actualmente 1 mes de edad cronológica, pero tiene 3 meses de vida extrauterina. ¿Sí? Entonces, si yo lo evalúo, tal vez me conviene que lo evalúe con 1 mes de edad. Entonces, ahí ya no sería tan grave esto de su peso, tampoco lo de su talla. ¿Sí? Entonces, esto se llama edad corregida. Tengo que corregir la edad. Otra forma, que lo vamos a ver también con más detalle en la práctica, es ver la ganancia de peso de acuerdo a la semana, de acuerdo al mes. ¿Sí? Por ejemplo, el primer mes, un recién nacido a término gana alrededor de 1.100 gramos el primer mes. Un recién nacido a término gana por día alrededor entre 20 a 25 gramos día. Un prematuro gana más, 30 a 35 gramos día. Entonces podemos hacer una regla de 3 y sacar cuántos días es el mes en esos 3 meses y ver la ganancia. Entonces eso, fíjense que se pueden hacer muchas cosas y ver cómo realmente está yendo. Entonces acá la mamá me dirá, mi bebé ha nacido con 1.900 gramos y ha nacido con una talla de 45 centímetros. Entonces ya ahí yo puedo ir viendo cómo ha estado la ganancia, ya haciendo reglas de 3. Como les digo, esto lo vamos a ver en la clase práctica con ejercicios con más detalle. Pero lo que yo les estoy lanzando ya son las ideas que se puede hacer. También existen fórmulas que, la verdad, personalmente no son de mi agrado. Son fórmulas de cálculo rápido, así se llama. Por ejemplo, para calcular el peso. Si ustedes entran a internet, pueden ver. Yo quiero saber rápidamente cómo está el peso de un niño. Aquí hay una fórmula en menores de 12 meses, o sea, menores de 1 año. Edad en meses más 9 dividido entre 2. Y así, de 1 año a 6 años, edad en años por 2 más 8, etc. ¿Sí? Entonces hay fórmulas de cálculo rápido, pero ojo, son estimaciones, no son lo que realmente son. Nosotros como médicos tenemos que manejar las tablas de crecimiento y desarrollo de lo que es la Organización Mundial de la Salud. ¿Ya?
Como médicos tenemos que manejar eso adecuadamente. También aquí abajo yo les presento unos tips. Esto sí todavía ayuda mucho. Fíjense lo que dice. Un niño duplica el peso del nacimiento entre los 4 a 5 meses. ¿Ya? Es decir, si algunas veces nos van a preguntar, a ver, doctorcito, ¿cuánto tengo mi bebé? Tiene 5 meses allá. ¿Y cómo será su peso? ¿Cuánto pesa? ¿Con cuánto de peso ha nacido? Ha nacido con 300. Entonces tiene 5 meses, debería duplicar más o menos su peso. Entonces debería pesar entre 6,200, 6,500, digamos. Al año triplica el peso de nacimiento, ¿sí? Es decir, si ha nacido con 3,100 kilos, al año debería pesar, es más o menos, es un aproximado, 9,300, ¿sí? Y a los 2 años cuadruplica el peso de nacimiento, ¿ya? Entonces a los 2 años cuadruplica su peso de nacimiento. Entonces para nosotros eso ya es un parámetro de cómo está. Este último es un tip que no va muy de acorde porque dice, a los 8 años tiene la mitad aproximada del peso del adulto. Esto va a depender mucho de varios factores, ¿no? De la parte ambiental, es decir, de cuál es su consumo de alimentos, sus hábitos y costumbres, y también de la actividad que pueda realizar el paciente. Lo mismo ocurre con la talla, ¿sí? Fíjense lo que dice este tip. Al año de edad debería medir 75. ¿Qué significa eso? Al año de edad o a los 12 meses, que es lo mismo, debe ganar la mitad de la talla de su nacimiento. Es decir, ¿con cuánto nacen como promedio? Con 50 centímetros. La mitad, ¿cuánto es de eso? 25. 50 más 25 debería medir 75. ¿Sí? De igual manera hay fórmulas de 2 a 12 añitos, a 12 años, la edad en años por 6 más 77. Y después de los 2 años crecen de 3 a 6 centímetros por año. Ya para nosotros, a partir de en realidad de los 10 años más o menos, es importante que vayan creciendo entre 6 a 7 centímetros año. Ahí vemos la curva de crecimiento. Otro indicador para evaluar el estado nutricional, que lo vamos a ver también con más detalle, es la medición del perímetro cefálico. ¿Sí? La medición del perímetro cefálico. En un recién nacido nace con un promedio de 35 centímetros. ¿Sí? Un tip es más o menos, al año de edad debe medir aproximadamente 47 centímetros. Es decir, el crecimiento de la cabecita hasta el tercer año es muy importante evaluar, muy, muy importante. ¿Ya? Y, por ejemplo, el año de edad debe medir ya 47 centímetros. A los 3 añitos, alrededor de 50 centímetros. ¿Ya? Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo en las prácticas, la importancia de esto. Entonces, digamos, estamos hablando de la evaluación clínica. Una vez que ya hemos hecho la anamnesis, ya podemos ir nosotros a enfocarnos a lo que es el examen físico, pero siempre enfocados a la parte nutricional, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo estoy viendo un paciente, un kwashiorkor, ¿sí? Inmediatamente es un menor de 2 años, yo puedo ver la presencia de edemas a nivel del dorso de los piecitos, a nivel de los tobillos, párpados y las lesiones, ¿sí? Eritematosas en la piel. El edema ya en menores de 2 años, la presencia de edema en menores de 2 años, hasta que no se demuestre lo contrario, para nosotros es un niño con kwashiorkor o un desnutrido edematoso. ¿Ya? Pensar en problemas ya renales o problemas cardíacos que puedan presentar edema es muy raro en esta etapa, o sea, en esta edad.
En este otro pacientito que llama la atención, este es un niño con desnutrición tipo marasmo, ¿no? Que caracteriza la cara de viejito, ¿sí? Está emaciado, es decir, es piel y huesos, ¿sí? Se puede evidenciar la parrilla costal fácilmente, la masa muscular está, en realidad no existe, ¿ya? Vámonos al otro lado, ahora a la malnutrición por exceso. Directamente podemos ver la distribución de la masa grasa, ¿sí? En niños. Aquí yo estoy presentándoles ya una niña en la adolescente, en realidad un adolescente, pero aquí estoy mostrándoles una lesión con bordes irregulares, macular, de color negra café, y esta es una acantosis nigricans, ¿sí? Que ya nos orienta esto a una resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, fíjense, la anamnesis también es importante para nosotros y a pensar en una impresión diagnóstica. En esta tablita les estoy mostrando lo que se puede ver, ¿sí? Ya les mostraba el pacientito con Kwashiorkor, a nivel del pelo puede tener lo que es el famoso signo de la bandera, por ejemplo, cuando hay alteraciones de la coloración, y esto es por deficiencia de proteínas. A nivel de ojo, las manchas de Bitot por deficiencia de vitamina A o retinol. A nivel de labios, ¿no? Hay la estomatitis angular, la queilosis por deficiencia de riboflavina. Entonces, fíjense lo que yo quiero mostrarles, que en la inspección, al examen físico en la inspección, ya puedo yo relacionar la deficiencia, ¿sí? Podemos ver palidez mucocutánea por deficiencia de hierro, deficiencia de folatos, ya lo hemos visto, el edema, como les decía, es debido a una hipoalbuminemia. Si hablamos de tiroides, si hay aumento del volumen de tiroides, deficiencia de yodo, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces, la evaluación clínica sigue los pasos que sigue una historia clínica normal, pero enfocada a la parte nutricional. Eso sí, es muy importante enfatizarnos en lo que es la anamnesis, ¿no? Fíjense cuán importante es la anamnesis, ¿ya? Ahora entremos a lo que es el segundo pilar o el segundo parámetro para realizar una buena evaluación del estado nutricional, ¿sí? Vamos a hablar de la antropometría o la evaluación antropométrica. Esto ya viene del antiguo, del griego antropo, hombre o humano, y metría, las medidas, o sea, la medida del hombre. La antropometría se considera como la ciencia que estudia las medidas del cuerpo humano con el fin de establecer diferencias entre individuos, grupos, razas. Cuando nosotros hacemos la antropometría, evaluamos la antropometría, primero debemos hacer, el primer paso es realizar todas las mediciones que podamos. Entonces, primero las mediciones antropométricas. ¿Qué podemos medir? El peso, podemos medir la longitud o la estatura, podemos medir las circunferencias, yo puedo medir la circunferencia de cintura, por ejemplo, puedo medir pliegues cutáneos, ¿sí? Que vamos a ver más adelante, ¿ya? Y a partir de estas mediciones antropométricas, yo voy a poder obtener los indicadores antropométricos. Por ejemplo, el que más se utiliza es el índice de masa corporal de acuerdo a la edad, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a obtener el índice de masa corporal? Obteniendo el peso y realizando la medición de la estatura. ¿Y qué significa el IMC? Es el peso dividido entre la estatura al cuadrado, que se utiliza principalmente a partir de los 5 años y en jóvenes adultos, en adultos mayores, en embarazadas. Entonces, en varios grupos etarios utilizamos el índice de masa corporal. Otros indicadores antropométricos, por ejemplo, estos tres,
lo debemos usar en menores de 5 años. El peso para la edad, la talla para la edad y el peso para la talla. Entonces, fíjense, estos 3 indicadores se complementan y los debemos utilizar en menores de 5 años. Si yo mido la circunferencia de brazo, puedo obtener el área muscular y la grasa braquial. Esto, por supuesto, gracias a ecuaciones matemáticas que ya están estandarizadas. Les voy a mostrar. Si yo mido los pliegues cutáneos, por supuesto, utilizando un instrumento que se llama caliper, puedo obtener una estimación del porcentaje de grasa corporal total. ¿Ya? Entonces lo vamos a ir viendo eso. Pero lo que yo quiero que se les quede es esto. Primero las mediciones antropométricas, todo lo que se puede medir, y después vamos a obtener los indicadores antropométricos. Aquí estamos viendo los de mayor uso en la clínica. ¿Sí? Al tener ya las medidas, yo voy a tener los indicadores. Algunas características de los indicadores antropométricos. Aquí yo les estoy mostrando el índice de masa corporal, de acuerdo a la edad, es un buen indicador para el diagnóstico de obesidad en mayores de 5 años. Es un buen indicador para el diagnóstico de obesidad. ¿Qué significa esto? Yo, por ejemplo, evalúo el índice de masa corporal y me sale el rango de 29 kilogramos a metro cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que me sale, 29. Ese es un parámetro de sobrepeso. ¿Sí? Hasta que no se demuestre lo contrario, ese paciente o ese individuo que tiene un IMC de 29 tiene sobrepeso. ¿Ya? O sea, el índice de masa corporal, como su fórmula dice, peso dividido entre la estatura al cuadrado, está evaluando el peso de acuerdo a la estatura. Pero hasta que no se demuestre lo contrario, ese paciente o ese individuo tiene sobrepeso. Pero ¿qué tal si es un individuo que hace deporte, es un deportista profesional y hace fisicoculturismo? ¿Ah? Y nos sale su IMC de 29. Entonces, eso no considera el IMC. Por eso que, como dice aquí, es ideal para el diagnóstico de sobrepeso u obesidad. Y es un indicador armónico porque está evaluando el peso de acuerdo a la estatura. ¿Ya? El indicador, empecemos por este, el indicador talla para la edad, que se utiliza en niños, talla para la edad porque están en etapa de crecimiento los niños. Es un buen indicador del estado nutricional a largo plazo. ¿Qué significa eso? Indicador del estado nutricional a largo plazo. Que si se afecta este indicador, tenemos que pensar en una desnutrición crónica. ¿Por qué? Para que la talla se estanque, o sea, siga así en meseta y no siga así en una curva de crecimiento adecuado hacia arriba. La talla se estanca, entonces ya pensamos que está entrando una desnutrición crónica. Algo está pasando. A diferencia del indicador peso para la talla. Fíjese lo que dice, peso para la talla. Es un buen indicador del estado nutricional actual. O sea, está evaluando el peso para la talla actual. Entonces, cuando está afectado este indicador, nosotros pensamos en una desnutrición aguda. Si está muy comprometido este indicador, peso para la talla, pensamos en una desnutrición aguda. Si está afectado el indicador talla para la edad, en una desnutrición crónica. El indicador peso para la edad, un buen indicador del déficit nutricional en menores de 1 año. ¿Sí? Este en realidad es un indicador que nos complementa para estos dos. Cuando está muy afectado este indicador peso para la edad, pensamos en una desnutrición global, ¿sí? Que está tanto afectado el peso para la talla como la talla para la edad. ¿Sí? Cuando está comprometido el indicador peso para la edad, pensamos en una desnutrición global. La circunferencia craneana, de acuerdo a la edad, o el perímetro cefálico, como les mencionaba, es obligatorio
realizar la medición del perímetro cefálico en menores de 3 años. Es obligatorio. En pediatría lo hacemos hasta los 5 años. ¿Ya? Porque con eso, porque el perímetro cefálico también es un indicador de crecimiento. ¿Sí? Y también nos sirve para ver la parte neurológica, es decir, si está afectado. Les voy a poner un ejemplo. A ver, normalmente la fontanela anterior se cierra hasta los 18 meses. Pero ¿qué pasa si empieza a haber un cierre prematuro? Es decir, entre el tercer mes ya se empieza a cerrar la fontanela anterior. Es algo ya patológico, ¿no? Entonces ya me llama la atención, entonces tendré que pedirle una radiografía, una tomografía, qué está pasando, y más aún corroboro simplemente con la cinta métrica, mido y que está por debajo de -2 desviaciones estándar o de -3, entonces es algo ya patológico. ¿Listo? Entonces fíjense, estos indicadores antropométricos los vamos a emplear, los tenemos que manejar como médicos, principalmente en niños, pero como les decía, vamos a manejarlos en las diferentes etapas de la vida. Es importante mencionar que vamos a utilizar las tablas de crecimiento y desarrollo que indica la Organización Mundial de la Salud. Fíjense, aquí yo les estoy mostrando este gráfico de la curva de crecimiento, que es la longitud para la edad en niños. ¿Por qué dice longitud? Porque en menores de 2 años nosotros a un niño de 1 año no le vamos a decir, a ver, párate quietito, no te muevas. A veces no caminan, ni siquiera pueden pararse. Entonces siempre los vamos a medir en decúbito, echaditos, o sea, recostados, y por eso es que se denomina longitud para la edad. ¿Sí? A ver, dijimos que al año de edad, ¿cuánto debería medir un niño? Vamos al año de edad. Aquí está 75.6 específicamente. Exactamente 75.6. La OMS recomienda utilizar desviaciones estándar, donde 0 es la mediana, que es lo ideal, y para este indicador de longitud para la edad o talla para la edad, lo normal es entre -2 y +2. Ya lo vamos a ir viendo eso con más detalle. Entonces ahí está. Entonces fíjense, el tip que aprendimos, al año de edad, el niño gana la mitad de su talla de nacimiento. ¿Sí? Si nace con 50 centímetros, debería medir 50 más 25, debería medir 75 centímetros. Fíjense ahora lo que dice aquí, de 2 a 5 años se denomina estatura para la edad de niños. Lo mismo, la mediana es 0, pero fíjense, para este indicador es de -2 a +2 desviaciones estándar. ¿Sí? Todo lo normal. O sea, este rango se considera normal. Vamos al otro indicador, el peso para la longitud o peso para la talla, desde el nacimiento hasta los 2 añitos. A diferencia de este indicador de estatura para la edad, lo normal es para el peso para la talla es de -1 a +1. Es lo normal. Este rango es normal. Así como estamos viendo en gráficos, la OMS también tiene en tablas, y eso depende de cómo les gusta evaluar. Algunos preferimos manejar las tablas. A mí me gusta mucho manejar las tablas que ubicar en el gráfico, ¿ya? Estas tablas, ustedes todos lo pueden obtener así a colores, bien bonito. Entran a la página de la Organización Mundial de la Salud y pueden bajarlos gratuitamente e imprimirlos así a colores, tanto en gráficos como en tablas. ¿Por qué utilizamos los indicadores antropométricos de la Organización Mundial de la Salud? Porque un indicador es fácil de aplicar y está estandarizado. ¿Sí? Lo menciona la OMS. Tiene un bajo costo. ¿Qué necesitamos? Solo las tablas o los gráficos de crecimiento y desarrollo de la OMS. Y nos sirve mucho para evaluar la sensibilidad
de un compartimento. ¿Qué significa eso? Como les decía, el IMC, si un paciente tiene 32 de IMC, este paciente tiene obesidad hasta que no se demuestre lo contrario. Es así. Es referente porque es de uso universal. La OMS tiene esa representatividad, por eso es de uso universal. Y nuevamente, es referente también porque tiene una alta sensibilidad para pesquisar el riesgo o daño biológico de una malnutrición. Entonces, ¿qué significa eso? Si nosotros tenemos un IMC con obesidad, para nosotros ese paciente obeso ya podemos ir viendo si puede cursar con un riesgo, ¿sí? No sé, riesgo de síndrome metabólico, de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedad cardiovascular, ¿ya? ¿Por qué utilizamos también estas tablas de crecimiento y desarrollo de la OMS? Desde el año 2000 al 2006, la OMS ha hecho un estudio grande, un estudio muy interesante, multicéntrico, en los 5 continentes del mundo, donde ha incluido a Sudamérica, a un estado de Brasil, y ha hecho un seguimiento de más de 6 años en niños desde su nacimiento hasta los 6 años. Por eso es que utilizamos, son referentes y se adecuan a nuestra población, que es la población boliviana. Y a esta parte, la medición de la estatura, que el plano de Frankfurt, todo eso lo vamos a hacer en la clase práctica, ¿sí? No es solamente medir fácilmente. Por ejemplo, hay detalles, seguro que no lo conocían, el plano de Frankfurt, que los talones tienen que tocar el estadiómetro, etcétera. Los indicadores que debemos manejarlos, de 6, por ejemplo, hemos mencionado en menores de 5 años, los 3 indicadores, de 6 a 18 años, el IMC de acuerdo a la edad y la talla para la edad. Todo esto en las mediciones en lactantes, no solo una persona, porque los niños se mueven, lloran, se ponen irritables, ¿sí? En estos lactantes, la diferencia de 1 o 2 centímetros pueden influir bastante para el diagnóstico. Ya, entonces lo que yo les voy a pedir ahora, vamos a quedar aquí, porque ya nos tocaría entrar a lo que es la evaluación bioquímica, y no quiero dejar a medias, porque esta es una parte importante. Dentro del cronograma, mañana también nos toca, ¿sí?, la parte teórica conmigo, entonces yo igual les voy a mandar 10 minutitos antes el link para la clase teórica, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, dudas aquí. Y ya, entonces, como no hay preguntas, dudas, entonces vamos a quedar aquí. Mañana nos estaríamos encontrando, por favor, a la misma hora y de la misma metodología, ¿ya? Que tengan buen día de trabajo, de estudio. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias.